¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente. Como siempre, vamos a poner un tema a la mesa y vamos a desarrollarlo, pero con los protagonistas. Y en el día de hoy, un protagonista con una mirada particular. Se trata de un joven periodista que se dedica en gran parte a cubrir temas judiciales. Está allí en las audiencias y, como decíamos, tiene una visión particular de lo que son los casos, las audiencias, lo que va sucediendo y demás. Vamos a ir con él hoy para tocar temas emblemáticos, de los más fuertes que se vivieron últimamente en los pasillos de Ciudad Judicial. Y también algunos otros que siguen abiertos. Y justamente esa pregunta, ¿no?, que también se hace la Comisión de Familiares contra la impunidad, que es ¿cuándo va a haber justicia? ¿Qué es la justicia en particular? Así que en el día de hoy vamos a tocar algunos de estos temas, como decíamos, pero con esa mirada particular de un joven periodista que se dedica a coberturas judiciales. Quédense, en instantes empezamos. La Corte de Justicia de Salta está integrada por Guillermo Catalano, Ernesto Samson, Fabián Vitar, Guillermo Posadas, Abel Cornejo, Sandra Bonari y Teresa Ovejero. La flamante integrante de la Corte, Teresa Ovejero, hizo referencia a la cabeza de la justicia diciendo que acá lo que llega es el hecho consumado, pero sí se han creado oficinas de violencia familiar y de género. Se han creado juzgados de violencia familiar, se está trabajando en el Poder Ejecutivo en medidas de prevención a nivel general. En Salta existe la Comisión de Familiares contra la Impunidad, que reclama por justicia y abogan también porque los derechos de las víctimas sean considerados en mayor proporción que el derecho que asiste a los victimarios, hoy protegidos por las garantías procesales. Según integrantes de la comisión, existen actualmente alrededor de 200 causas impunes en Salta. La marcha es para darnos fuerzas a nosotros como afectados de este sistema que nos arrastra años y años, dijeron algunos referentes. Los familiares de víctimas dijeron que su misión es controlar constantemente los procesos de cada causa, porque hay casos en donde no hay una investigación. Sentimos que se cumplen con trámites administrativos, pero en cuanto a resultados hay un total mal manejo. Este es el marco general que se presenta en Salta respecto a la justicia. En algunos casos hubo condenas, mientras que en muchos más persiste la impunidad. Bueno, como decíamos en la apertura, hoy queremos hablar de temas judiciales, pero con un colega que se está dedicando justamente a estos temas, entre otros, por supuesto, como la profesión así lo demanda. Facundo Rodríguez nos visita hoy, periodista de La Gaceta actualmente. Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, ¿vos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por haber venido justamente a participar, pero con la idea que te transmitía en la previa, que es que nuestros televidentes tengan conocimiento de muchos de los últimos casos de la justicia, particularmente, de una manera particular ahora que va a ser charlando, pero con los datos, por supuesto, que vos manejás como periodista que has decidido dedicarte en parte a los temas judiciales, ¿no? Uno cuando entra en la profesión, por ahí tiene pensado qué ser. Yo, por ejemplo, cuando ingresé quería ser, o cuando pensaba estudiar, quería ser periodista deportivo, ¿no? Me imaginaba cubriendo partidos de la primera, de Copa y demás. El sueño de muchos. El sueño de muchos que entraron por ese lado. Otros no, otros tienen otro tema en particular. Después, bueno, la profesión te va llevando. Y dentro de la profesión, por ahí un tema es como que el que más te gusta y tal vez uno se empieza a dedicar. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es esa. ¿Los temas judiciales ya te gustaban de antes? ¿Te empezaron a gustar ahora que te empezaste a dedicar? ¿Querés dedicarte a eso particularmente? Bueno, vos sabés que justamente se lleva un poquito esa particularidad porque
La Gaceta en Salta tiene 4 años y siempre nos dieron la libertad de elegir qué profesión, qué sección queríamos cubrir. Y cuando me preguntaron me dijeron, ¿qué sección te gustaría? Donde vos te sientas cómodo y te vamos a ir apoyando y vamos a ir viendo. Yo dije policiales, porque siempre me gustó un poco la acción, digamos. Claro. Y ese policial, obviamente después con el paso del tiempo, se fue complementando con la parte judicial y obviamente uno le fue encontrando el gusto, está pendiente de determinados temas que periodísticamente son importantes, pero también que uno ve que a la gente los atrapa, le llama la atención, los consume, obviamente, entonces me siento muy cómodo en esa sección. Cuando decidiste dedicarte al periodismo, ¿cuál era tu anhelo? ¿Dedicarte a algo? ¿Ya te gustaba lo policial o fue ahora cuando empezaste a laburar en la Gaceta? No, sin duda fue ahora en la Gaceta. Siempre uno cuando fue estudiante, en mi caso de la Universidad Nacional de Salta, teníamos prácticas profesionales, unas 300 horas que cumplir y uno siempre buscaba buscar experiencia, sumar experiencia, ver todas las ramas posibles, justamente para no encasillarse en alguna. Actualmente en el diario tengo la posibilidad, si bien todos hacemos de todo, porque eventualmente también escribo de política, de deporte, de economía, sociedad, pero te da esa posibilidad de dedicarte de lleno a determinados temas de investigación y sin duda uno aprovecha eso para seguir adelante. Claro. Bueno, Facundo es licenciado ya, ¿no? Es licenciado de Ciencias de la Comunicación, es el título de la Universidad Nacional de Salta. ¿Cuántos años tenés, Facundo? 28. 28, parece de menos, seguramente. Pero bueno, ha decidido dedicarse al periodismo. ¿Hace cuánto que estás trabajando ya? Podríamos decir, de lleno. Y hace 4 años. 4 años de lleno y con la parte policial. Claro. Bueno, me decías recién temas de investigación. ¿Te gustaría hacer o estás haciendo periodismo de investigación o más que nada en este aspecto cobertura de hecho de casos judiciales en Ciudad Judicial con los juicios y demás? La profesión es muy cambiante, incluso si hay algo que tiene el periodismo es que quizás no tiene rutina, donde quizás todo tema que estás haciendo después se ve dejado de lado por la coyuntura, lo que pasa en ese momento, y muchas veces esa coyuntura termina siendo hasta quizás más importante de lo que estabas haciendo, que pensabas que quizás iba a ser un tema importante. Entonces trato de las dos cosas, ¿no? De un poquito de las dos. Bueno, habiéndonos adentrado, digo, en esto, que es los temas judiciales a través del periodismo en esta oportunidad, los pasillos de Ciudad Judicial tienen de todo. En mi época de movilero particularmente, que es una de las actividades que a uno le toca hacer dentro del periodismo en general, fui muchas veces, por supuesto, a Ciudad Judicial, hice un solo caso que lo cubrí de inicio a fin, que fue el de Yapur Alderete, allá hace un poco más de 10, sí, fue en el 2005 si no me equivoco. Ese sí lo cubrí de principio a fin, fue interesante como experiencia. Y después muchos otros que uno a veces va al lugar a buscar el testimonio, ¿no? Pero no lo está cubriendo en sí. En cambio, en estos últimos meses y años, ¿por qué no? He visto que vos los cubrís entero, ¿no? Entrás al recinto y te quedás ahí. ¿Te gusta eso? Sí, la verdad que me gusta porque además uno entiende que lo que uno tiene que hacer es el compromiso con la verdad y con el lector, porque el lector todos los días elige informarse y uno tiene que darle siempre la mejor información. ¿Y cuál es la manera? Quedarte en cada audiencia de cada día, de cada uno de los juicios, tomar nota de las frases más importantes para después ir viendo cómo organizas tu propio contenido y además buscarle una vuelta diferente, porque hay muchos medios que cubren un determinado juicio, un determinado caso puntual. Entonces vos también tenés el compromiso de quizás destacarte o darle la vueltita, encontrarle ese dato diferente a lo que todos puedan tener. Y la verdad que sí, porque en definitiva es el momento donde más te enterás de cada caso, ¿no? Estar ahí en cada audiencia, tomar nota, después hablar con el fiscal, con la querella, con el defensor del abogado, del imputado, eventualmente también con los jueces, te enriquece mucho. Claro. Ahora, vos que estuviste en los últimos casos en las coberturas, si bien hay casos más resonantes en donde son mucho más los medios que van a cubrirlo, pero tal vez no se quedan a todas las audiencias, sino que van a buscar el testimonio, pero en los que vos te quedaste en todas las audiencias,
¿Cuántos periodistas, por ejemplo, viste que compartieron con vos cada una de esas audiencias o que estuvieron mucho más tiempo en la cobertura? ¿Son muchos, son pocos? ¿Qué viste en ese aspecto? Y en ese sentido son pocos, o somos pocos los que tenemos la posibilidad, porque por ejemplo en el caso de los colegas que hacen tele, siempre tienen que ir unos minutos, porque la agenda continúa, Claro. hacer un poco de imágenes, hablar con alguien de la familia, con el fiscal, y después quizás sí el día más importante se quedan quizás un poco más de tiempo justamente para saber un poquito más en Ujú. profundidad. Pero quizás los que trabajamos en medios escritos, en este caso en la Gaceta que es online, tenés esa posibilidad de estar 3, 4, 5 horas en un juicio y después volver con todo el material listo para publicar. Claro, y después prepararse para la siguiente audiencia, que bueno, va a ser otra más, ¿no? La idea es traer temas de los más resonantes, que se dieron hace poco, algunos que llegaron ya a tener sentencia, otros que por ahí están abiertos y otros que ni llegaron todavía a las audiencias, ¿no? Que cada vez que la Comisión de Familiares que luchan contra la impunidad tienen la posibilidad de manifestarse, ya sea con las tradicionales marchas en la Plaza 9 de Julio o en algún medio, aquí estuvieron algunos de ellos participando, siempre comentan esto, ¿no? Que para ellos el objetivo es que las causas no se pierdan, que no queden en la nada, que lleguen a un juicio y después se verá si la condena es la que estaban esperando o no. Bueno, en este marco te decía, la idea es que charlemos, comentemos algunos temas, pero con los datos que vos manejás para que la audiencia también los tenga presente y por ahí sepan si es que se han perdido de algún tema, en qué ha quedado o qué pasó, ¿no? Porque hay mucha gente por ahí dice, había un tema ahí, ¿te acordás de este tema? ¿Qué habrá pasado? Bueno, Facundo justamente en muchos de ellos tiene la información. Por ejemplo, el último y el más resonante fue el de Gaspar Cinco, el caso en donde muere Alejandra Párraga y su pequeño hijo Amir. Cuando te enteraste, porque tuvo la particularidad que se trataba, el victimario en este caso, de un joven periodista también, colega nuestro, que yo la verdad lo conocí muy poco, me lo habré cruzado una vez, pero vos tuviste más chance, digo, de conocerlo, de estar en contacto, y que llamó mucho la atención eso, ¿no? Que un periodista justamente cometía ese crimen. Pero más allá de si es periodista o no, de una persona que le quita la vida a una mujer y al pequeño Amir. ¿Seguiste todo este caso? ¿Terminó recientemente? ¿Hubo condena? ¿Cómo lo viviste cuando te enteraste primero? Porque justamente se trataba de una persona que conocías. Recuerdo que sin dudas fue un caso que comenzó siendo como extraño porque aquella noche, cuando nos enterábamos, aquel 5 de junio del año pasado, de 2017, que una joven mamá de 26 años y su hijo de 2 años habían muerto, envenenados los dos y aparentemente con el mismo tóxico, llamaba la Ujú. atención, teniendo en cuenta que después uno hablaba con la familia, conocía la casa, el ambiente, el contexto, y nada parecía indicar que era una decisión personal lo que se había llevado adelante. Y después, sin dudas, en medio de la psicosis, del caos, del dolor, obviamente también de la familia, nos enterábamos que la persona que por entonces era el novio de Ujú. Alejandra Párraga en este caso, era un colega nuestro y que a su vez empezaba a ser señalado como el principal acusado o el principal sospechoso. De hecho, él fue detenido en pleno velorio de las Ujú. víctimas, estando al lado de los cajones, junto a ellos. Incluso hay una particularidad muy especial que se ventiló en las audiencias de juicio, que es que el propio papá de Alejandra Ujú. nunca sospechó hasta que después se enteró de lo que había pasado de Gaspar Cinco. Y cuando la policía se lo lleva detenido, él mismo fue, se intrometió y le dijo a la policía que por favor no lo demorara mucho tiempo, porque ese mismo día, en cuestión de horas, iba a ser el velorio Ajá. de las víctimas, iba a ser el entierro. Entonces se daba esa situación donde nadie entendía un poco qué era lo que pasaba, hasta Claro. que después la investigación continuó, se profundizó. Finalmente esa persona fue imputada Ujú. por las muertes de ellos dos y un intento de homicidio previo de el pequeño de 2 años, y finalmente la causa llegó a juicio y hace pocos días atrás fue condenado a prisión perpetua. Claro. Cuando fue la inspección ocular al dique Cabra Corral, ¿te tocó estar en ese momento? Sí, me tocó la posibilidad de haber ido a acompañar esa Ujú. inspección. ¿Y qué te pareció cuando viste la escena en donde se acusaba justamente que Gaspar Cinco, en una caminata que estaban haciendo, que cualquiera de nosotros puede hacer en el dique de manera recreativa,
lo empuja al nene para que se caiga del barranco y muera, ¿no? Cuando estuviste en el lugar, ¿qué viste, qué pensaste? La verdad que a medida que nos íbamos acercando al lugar, llamaba la atención la distancia que había entre el puente del dique, donde es una zona conocida, donde se hacen deportes extremos, a este lugar donde termina pasando lo que pasa, o lo que debería haber pasado, de acuerdo a los planes de, Claro, el periodista que finalmente fue condenado. Son 13 kilómetros la distancia, es un viaje bastante largo, de curvas sinuosas, hasta llegar al lugar. Y la verdad que cuando llegás al lugar es en medio de la nada, porque el lugar donde ese día fueron, aquel 25 de mayo, Gaspar V junto a su novia y el hijo de ella, era una confitería abandonada, donde hay algunas paredes demolidas, los techos han caído, hay pedazos de vidrio en el piso y no hay ninguna seguridad, ninguna reja, porque a medida que vos te vas adentrando, vas subiendo unas escaleras, son aproximadamente unas 100 escaleras, desde que vos subís hasta que llegás al espejo de agua, cercano a las compuertas del dique. Y no hay ninguna baranda, ninguna barrera de protección, es un lugar muy solitario, y te das cuenta que es un lugar muy abandonado, si se quiere, propicio para que pase lo que en definitiva no terminó pasando, pero que era el plan, de acuerdo a lo que se ventiló en el juicio, del periodista de tirar, de arrojar al niño para que se accidentara en ese momento, ese día. Claro. Bueno, y también te tocó estar en cada una de las audiencias, como decíamos, inclusive el día de la condena, ¿no? Antes de ir a la pausa, quiero que me cuentes dos cositas justamente de este caso particular. El día que él decide prestar su testimonio, que era algo muy esperado, ¿no? A grandes rasgos, él dijo que Alejandra era el amor de su vida, que él nunca quiso, ni se le cruzó quitarle la vida ni a ella ni al pequeño, y le echó la culpa a ella, algo que indignó a la familia, ¿no? ¿Cómo lo viviste Sí, la verdad después que cuando entrevistaste a los padres y demás? sí, fue una sensación donde ese día particularmente había mucha tensión en la sala, como nunca la sala estuvo llena, la sala de grandes juicios estuvo llena, había muchas familiares, muchas personas que no habían tenido posibilidad de estar en el juicio y ese día habían estado. La prensa era también importante ese día. La policía había montado un operativo especial en la puerta con requisas, cacheos a cada una de las personas que entraba a la sala. Y llegó el momento que él declara. Y sin dudas todo lo que él declara termina de enfadar, de molestar a la familia. Porque como decía Alejandro, más allá de que su hija no era capaz de asesinar a su propio hijo, era fácil tirarle toda la responsabilidad a una persona que había muerto y que no tenía la posibilidad de defenderse, de decir, es verdad, es mentira. ¿Pero alguien en algún momento vos crees que podría haber pensado en creerle? No. No había posibilidad, Sin era duda la estrategia solamente. Sí, era una estrategia, era la única posibilidad que él tenía, de decir, en los chats de WhatsApp está mi verdad. Y él siempre, en esas 5 horas que declaró, mostraba diferentes fragmentos en días, en horas, en momentos donde los mensajes daban cuenta que se amaban, se querían, y donde él obviamente quedaba en condiciones como el novio ideal o perfecto para ella y que nada podía hacer suponer que pasara lo que termina pasando. Claro. El testimonio nunca convenció ni al fiscal, ni a la querella, ni mucho menos a la familia. La verdad fue un testimonio hasta, te diría, pensado, estudiado, estructurado también, y la verdad que lejos de quizás generar una incertidumbre en el juez, terminó hasta molestando, ¿no? Si se quiere, que responsabilizar a una madre que no está hoy para defenderse, que esa mujer había matado a su propio hijo. Claro. Después llega el momento de la sentencia, ¿no? Cuando se esperaba mucho, porque recordemos que la defensa pedía la absolución directamente, ¿no? Algo que llamaba la atención, porque uno pensaba, bueno, pedirán lo menos que puedan, pero la absolución era algo muy extraño que le puedan llegar a dar. Y la otra era la condena perpetua, ¿no? Se terminó dando esto último. Sí, la verdad que era la jugada, la estrategia, donde incluso hasta esta estrategia fue cuestionada también por, al momento, los alegatos por parte del fiscal y de la querella, porque mientras mantenían la acusación hacia el periodista Gaspar V, decían que había sido tan estudiada su declaración como su estrategia a lo largo del juicio, donde siempre permaneció en silencio, decide declarar después de haber escuchado los peores testimonios en contra, decide declarar justo en la última audiencia. Entonces hasta esto, lo que quizás era una estrategia de la defensa, terminó hasta siendo también cuestionado de parte del otro lado del banquillo, ¿no? Claro. A vos que te toca estar allí, a mí me pasó muchas veces, y por ahí la pregunta de cajón para los familiares de la víctima en este caso,
es si se hizo justicia, ¿no? Esa es la pregunta que uno siempre hace, si creen que se hizo justicia. ¿La familia dijo que sí? Sí, la familia siente que se hizo justicia. Franco Gaspar V fue condenado a 35 años de prisión efectiva, la va a cumplir en el penal de Villa de Rosas, un joven de 28 años que va a pasar los próximos 35 años en prisión, y la familia sintió ese desahogo porque a lo largo de estas 2 semanas de debate se vivía mucha tensión, había muchas particularidades donde al momento que se esperaba el ingreso del juez y el inicio de la audiencia, compartían momentos en la sala, la familia, el acusado, siempre custodiado por 4 o 5 policías a la vuelta, y siempre había una mirada fija de parte de Alejandro Parra, papá de la joven y abuelo de Amir. Siempre había una mirada fija, quizás como pidiéndole una explicación, una respuesta, mientras, por ejemplo, su esposa prefería no mirarlo. Claro. Y él en un momento se dio vuelta, ¿no? Sí. Quiso darle la espalda a todos directamente. Fue una situación que termina indignando mucho a la familia en una de las últimas audiencias, donde él reclina su silla, da la espalda hacia la sala, aprovechando que el juez todavía no había comenzado. Entonces esto generó hasta una tensión. Después me di en la obligación de preguntarle al defensor de Gaspar V a qué se atribuía justamente esta postura, y el doctor dijo que era porque le molestaba la luz que venía justamente del frente, ¿no? del ventiluz, que eran muchas horas, que no había sido la intención una provocación, pero la familia lo entendió como tal. Y sí, bueno, veremos, porque ahora falta la apelación, pero bueno, no creo que le den mucho lugar, ¿no? a Gaspar V. Hay muchos otros temas que queremos preguntarte, Facundo, así que en instante volvemos, se queda hasta el final con nosotros, porque hoy estamos yendo una vez más directo a la fuente. Quédense. ¿Quieres venir a jugar en mi casa? ¿Mamá, puedo? Al final, al cumple de Laura lo hacemos en mi casa. Ari. No digan nada, que sorpresa. El partido del domingo lo vemos en mi casa, ¿eh? Ya saben. Por fin vamos a conocer tu casa. Sí, pero ustedes llevan las tortillas, ¿eh? Vecino, ¿ya te mudás? Sí, este domingo los espero, hacemos asado, se vienen a conocer mi casa. Por supuesto, ahí estaremos, ahí estaremos. Cada vez más salteños pueden decir con mucho orgullo, mi casa. Se construyeron y entregaron 18.920 nuevas viviendas, lo que significa más de 80.000 personas beneficiadas. Y seguimos, 3.502 viviendas ya están en ejecución. Tu sueño, tu casa. Gobierno de la provincia de Salta, entre todos.
una chica callada, desgraciadamente. Yo muchas veces hablé con ella, así lo poco que pude hablar, así. Era tranquila, no le gustaba el baile, pero al último ha cambiado toda su vida porque le han dado una libertad de que se enamoró, porque ella no tenía otra pareja, no tenía novio. Se enamoró por primera vez y con la porquería que se enamoró. Y desgraciadamente, bueno, ¿cómo termina todo esto? Una vuelta mi hija no quería ir porque él iba a pegar y al final estaba ahí, parece que le pegaba. Mira, ella cuando pasa algo así no quería SSB, digamos, no iba a la casa, porque yo la veía a ella cuando pasaba por frente de mi casa o iba al almacén recién, la veía a ella. Yo en ese momento me levantaba para ir a trabajar y me llama mi hermano por teléfono para comunicarme. Bueno, y después ya viene todo el dolor encima, bronca, impotencia, de no sé, de con quién desquitarme. Son dolores grandes que eso lo voy a llevar para el resto de mi vida ¿qué voy a decir? Y ahora esperando justicia. Simplemente lo que uno espera, justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre de este tipo. Bueno, como decíamos, son muchos temas judiciales que la verdad que a veces Ciudad Judicial está tranquila, no hay muchos casos de renombre, de resonancia, y por momentos se llenan, ¿no?, los casos. Este año, como decíamos, recientemente fue el de Gaspar 5, y hace poco también, justamente cuando se terminó de cumplir un aniversario más, o el primero en realidad, de la muerte de Andrea Neri en el penal de Villa Las Rosas. Recordemos este caso en el que la joven fue a visitar a su pareja en ese momento, que ya lo había conocido en la cárcel, que sí que te voy a preguntar un poco de qué opinás de esas situaciones en particular, ¿no? Y que en una visita, él, Chirete, recordemos, así conocido por su apodo, le termina quitando la vida a Andrea en enero del año 2017. También una causa que se esperó mucho. ¿Te tocó cubrirla a ella también? El caso, sí, la verdad que el caso fue muy preocupante, recién por lo que vos decías, también porque además de un femicidio más en Salta, el 2017 fue un año particularmente violento en Salta, con muchos casos que se duplicaron, los casos del año anterior, del 2016, y tantos otros homicidios que se han dado en la provincia, y que este año es importante justamente por eso, porque muchos casos llegan este año a juicio. Y uno de los casos fue emblemático, en este caso el de Gabriel Chirete Herrera, un preso que ya cumplía una condena por un femicidio, cuando en 2006 asesinó también a quien era su pareja, una visita íntima, en otra cárcel. Fue trasladado a Salta, al penal de Villa Las Rosas, y lamentablemente el año pasado, el 5 de enero, vuelve a repetir, sin dudas, ese ataque. Y esto desnuda también muchas irregularidades, muchas falencias en el sistema carcelario. ¿Qué hacía un preso con una punta? Claro. Él en su declaración dijo que él termina ultimando a su novia porque otro compañero de celda le había mostrado un celular con conexión a internet donde aparentemente en Facebook ella, la joven, decía que estaba de novia con otro muchacho. Entonces esto termina generando muchos celos en Chirete Herrera y termina despertando también esta actitud, esta reacción. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía el Roberto Herrera con una punta, un arma blanca? ¿Qué hacía otro preso con un celular dentro de la cárcel? Sin dudas se puede haber previsto, sí, sin dudas. También hay que recordar que el día que pasan los hechos, la joven, la víctima, llega con su bebé en brazos, un bebé que tenía pocas semanas de vida, tenía poco más de un mes de vida, que iba a visitar a su papá. Y en medio de este crimen quedó ese bebé. ¿El bebé era hijo de Herrera? El bebé era hijo de Roberto Herrera, que justamente fue concebido en una de las tantas visitas íntimas que hacía Andrea Neri a Chirete Herrera. Bueno, sobre este caso decíamos, se lo llevó nuevamente al banquillo, ya cumplía una condena perpetua también, se lo termina condenando a lo mismo en realidad, o sea, directamente no sale más de la cárcel Herrera en esta oportunidad, ¿no? Además fue trasladado en su momento, digo. Te tocó cubrir la causa. Me acuerdo que en los primeros días el juez le pide que se identifique. Y Herrera le dice, pero si ahí está todo escrito, que no sabe leer, algo así, ¿no? ¿Tuviste ese día? Sí, estuve ese día donde siempre es un formalismo que se da en cada
juicio donde no solamente se corroboran los datos del imputado, sino de cada testigo que va pasando. Y cuando fue el juez, justamente verificaba esos datos, le preguntaba si Gabriel Roberto Herrera era su nombre, había nacido en Salta, tenía tantos años de edad, y en un tono muy provocador le dice, sí, ¿que acaso no sabés leer? Claro, ¿No sabés leer lo que tenés ahí? Cuando escuchaste eso y viste eso, ¿qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Sin duda, mostraba de lleno lo que era ese perfil de una persona violenta, donde siempre se mostró con una actitud provocadora, miraba a la prensa, quizás con una mirada provocadora también, siempre tenía esa actitud. Después, por ejemplo, recuerdo que en pleno juicio, él nunca supo que además de él, llegaban los guardiacárceles a juicio, acusados de incumplimiento de deberes, de funcionarios públicos, de negligencia, de haber cuidado a la víctima. Y él recién se da cuenta ese primer día de audiencia. ¿Pero fue así? ¿Él no lo sabía? No, él o nunca lo lo supo. canchereó, como se dice? Porque en un momento también pedía él que los otros acusados, ¿por qué estaban sentados allá y no al lado de él? Algo así le planteaba el juez también. Claro, en primer momento él se entera ahí, que además de él habían otros imputados en la causa, y él pregunta, ¿y ellos qué hacen acá? Él no entendía, se le informa cuál era la acusación que tenían, y después él reconoce, incluso hasta pidiendo una actitud extraña, decir, pero si yo la maté, ¿por qué están ellos acá? Claro, no tomaba dimensión. No tomaba dimensión justamente de lo que también desnudó la investigación, porque recordemos que el día donde finalmente pasan los hechos, hay un mismo recluso, un mismo interno del penal de Villa de Rosas, que había visto cómo Chirete Herrera la llevaba obligada hacia un sector más alejado, a su novia Andrea Neri, donde quizás él pensaba ultimarla en el baño, ya estaba decidido a hacerlo. Cuando ingresan al baño se encuentran con esa otra persona se da cuenta de lo que pasaba, le informa a un guardiacárcel de lo que pasaba, que Gabriel Herrera había llegado hasta ese lugar, tenía amenazada a su pareja, que quizás algo podría pasar, y de acuerdo a lo que se ha visto, se ha observado en las cámaras de seguridad, el guardiacárcel resta importancia, se da la vuelta, sigue en lo que estaba haciendo, entonces permite que Gabriel Herrera salga de ese lugar del baño, vuelva hacia su celda y allí finalmente delante de su propio hijo, de ese bebé, termine ultimando a su novia. Claro, recordemos que ese día él sale con el bebé en brazos y manifiesta que había matado a Andrea, ¿no? Así se dio la situación. De los guardiacárceles, por ahí se llegó a sospechar de complicidad, ¿no? Como que lo dejaron hacer para que justamente la mate. Pero al final no, fue por incumplimiento o errores en el control y demás, en primera parte, porque después hubo otro que lo condenaron por abandono de persona. Exacto, eran fuertes las acusaciones por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque, a ver, uno supone desde afuera decir, ¿qué lugar más seguro tenés que la cárcel para ir a visitar a un recluso? Bueno, no terminó pasando. Un preso vuelve a repetir lo que ya había pasado en 2006 cuando termina matando a su pareja, y en el medio justamente las negligencias de guardiacárceles, donde uno finalmente fue condenado a prisión domiciliaria, no en la cárcel, y el resto de sus compañeros a una pena económica de 12.000 pesos y la imposibilidad de por un año realizar o de ejercer cualquier actividad en un cargo público. Claro. Bueno, también este caso se fue desarrollando, se fueron conociendo los datos y demás. Llegó el momento de conocer la sentencia, ¿no? ¿En algún momento pensaste que podía pasar algo raro? Vos que fuiste cubriendo, digo, las audiencias. Siempre se vivía ese clima tenso de que quizás qué haría él, qué actitud tendría, se levantaría del banquillo, intentaría amedrentar contra el juez, quizás contra la familia Neri también, que el papá de Andrea siempre dijo que no le importaba nada, que quizás ese día reaccionaría y descargaría su bronca justamente. Afortunadamente no pasó a mayores, pero se vio un clima muy tenso, ¿no? Claro. Por parte del papá, de la víctima, y también por los antecedentes que lo condenaban al mismo Chirete sobre, más teniendo en cuenta lo que recién hablábamos, el inicio del juicio, cómo había sido, faltándole el respeto al propio juez, de cómo sería su actitud, a pesar de que estaba con un chaleco antibalas y rodeado, ¿no? de policías, claro. Pero siempre se
se especulaba a ver qué pasaba. Finalmente, y afortunadamente no terminó pasando nada, salió por el pasillo y fue trasladado nuevamente a la cárcel de Orán. Claro. En un momento la que sí se quebró en la audiencia fue la madre de la primera pareja de él, que la ultimó en la cárcel de Metán. También fue casi igual, ¿no? Eran pareja en ese momento, ella fue en una visita íntima y él le quita la vida, la mata. Si no me equivoco fue también por celos. Por celos. No se justifica, pero es lo que él decía, ¿no? Ella sí se quebró en un momento, se levantó, lo insultó, bueno, intentó acercarse, más vale no pudo. ¿Cómo lo viviste ese momento cuando se levanta la señora? La verdad que fue inesperado para todos los que estábamos ahí, porque nunca pensábamos que la mamá de esa mujer que había sido asesinada por Chilete Herrera en el año 2006 se iba a presentar voluntariamente a la audiencia de juicio, y sin dudas era todo planificado de decir: acá estoy, te quiero ver, quiero volverte a ver, quizás para hacer justicia por la memoria de su hija. Fue también una situación muy tensa la que se vivió en ese día también en la sala de grandes juicios, y afortunadamente, bueno, también no termina pasando nada, porque los guardias y el mismo juez advierte la situación de que la mujer estaba nerviosa, estaba llorada, y en medio del llanto tomaba fuerza y quería amedrentar, ¿no? Contra Chilete Herrera, que permanecía con su chaleco antibala y una mirada un tanto provocadora, ¿no? Hacia lo que estábamos en la audiencia. Bueno, el caso ese termina con esta condena nuevamente, como decíamos, a perpetua. Vuelve, en realidad no volvió, creo que directamente se fue para el norte, ¿no? Y me sorprendió recientemente que al hijo también, hace poco, al hijo de Herrera, otro hijo mayor, más grande de edad, también lo juzgaron. Se da una particularidad muy pocas veces vista, justamente, y por eso es una particularidad. Mientras Salta estaba conmocionada por el crimen de Andrea Neri en el penal, en este caso de Villa Rosas, el propio hijo se había acercado a la puerta de la cárcel y nos había brindado a los medios de comunicación notas diciendo que le llamaba la atención, o quizás no tanto, ya lo que había hecho su padre, y pedía que se haga justicia justamente por la familia de esa nueva víctima y también por los antecedentes de su propio padre. Finalmente pasan los meses y este joven que había llamado la atención de todos, había dejado una buena imagen, finalmente a los pocos meses tiene un episodio de violencia con una expareja, donde se lo acusa de que también por una cuestión de celos, estando ya separados, va hacia la casa de ella, la ve, la reconoce. Esta mujer tiene un hijo, y este joven, Herrera hijo, sin importar nada, le efectúa disparos que afortunadamente no terminan lastimando ni a la mujer ni a su hijo, y después de esto el joven huye, se montó un operativo cerrojo en toda la provincia, y finalmente a los 2 o 3 días termina siendo detenido, escondido en la casa de un familiar, y desde ese momento queda detenido. Chilete Herrera hijo, podríamos decir. Finalmente también hace pocos días, por ese caso y también por otros antecedentes y denuncias por violencia de género, fue condenado también a la pena de 13 años de prisión. Claro, sin duda una familia marcada, ¿no? Signada por este tipo de hechos que marcaron la vida de ellos y de otros también, por supuesto. Te decía un dato particular del caso de Andrea Neri, que se da cuando ella iba a visitar. La idea no es juzgarlo ni nada, ¿no? Ella se da, yo para reflejar en la memoria de la gente, ella iba a visitar, vos decías, al padre o a un primo era a un primo. A un primo. Y en esas visitas que le hacían al primo, lo conoce a Chilete y empieza una relación. Sí. Y es ahí que se da justamente esa relación, ¿no? Recién marcabas el uso de internet, de celular y demás, que desnudan justamente estas cosas una vez más, ¿no? Porque ya otras veces pasó esto. Se tomaron medidas en su momento, las visitas íntimas particularmente, ¿no? ¿Tenés novedades si cambió en algo, si quedó ahí en suspenso las visitas íntimas a los presos? Sí, bueno, uno quizás era hasta una pregunta obligada, ¿no? Tener en cuenta la gravedad del caso, acudir también al servicio penitenciario y decir, a partir de aquí, de esto, de lo que acaba de pasar, ¿qué cambia también en la vida carcelaria de Salta? Y bueno, una de las medidas que se ha tomado es suspender el ingreso de niños, de menores de edad, justamente a las visitas, a pesar de que puedan llegar a ser familiares directos del preso, pero justamente se prohibió. Recordemos una vez más que el día que es asesinada, Andrea llega con su bebé en brazos.
Otra de las medidas que se prohíbe es justamente familiares un poco más directos y se prohíben de lleno las visitas íntimas. Claro. Cuestión que llevó incluso a una huelga de hambre en otros pabellones, incluso no solamente de Salta, sino también de Orán, de Güemes, porque la medida se hacía extensiva a diferentes unidades carcelarias y muchos presos no estaban conformes por culpa de uno tener que pagar ellos también. Bueno, hasta acá vamos repasando dos casos emblemáticos y con la mirada particular de Facundo Rodríguez, periodista de La Gaceta, que estuvo en las audiencias siguiéndolas, ¿no? Por eso este toque que le queremos dar a estas historias, que es tu vivencia allí en las salas de juicio justamente. Nos quedan algunos más, pero vamos a tocar algunos temas que todavía no están cerrados y que están ahí latentes también. Así que quédense, ya volvemos con You want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Bauti, ¿quieres venir a jugar a mi casa? ¿Mamá, puedo? Al final, al cumple de Laura lo hacemos en mi casa. Ari. No digan nada, que sorpresa. El partido del domingo lo vemos en mi casa, ¿eh? Se saben. Por fin vamos a conocer tu casa. Sí, pero ustedes llevan las tortillas, ¿eh? Vecino, ¿ya te mudás? Sí, este domingo los espero, hacemos asado, se vienen a conocer mi casa. Por supuesto, ahí estaremos, ahí estaremos. Cada vez más salteños pueden decir con mucho orgullo, mi casa. Se construyeron y entregaron 18.920 nuevas viviendas, lo que significa más de 80.000 personas beneficiadas. Y seguimos. 3.502 viviendas ya están en ejecución. Tu sueño, tu casa. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Nosotros pensamos que lo hizo de una forma apresurada por algún tipo de informe de alguien que lo secundaba en su función, sea ministro de Seguridad o algún funcionario que haya estado cerca de la causa, le hizo meter la pata al gobernador, porque en realidad esa metida de pata nos costó la agonía hasta el día de hoy, porque en el camino tuvimos funcionarios obsecuentes que se llevaron de ese mensaje, tal es así como el doctor Carlos Evelyn, que es el forense que hizo la autopsia a Luján y que es bochornosa, es al que yo en algún momento voy a pedir algún tipo de sanción, porque los norteamericanos evidenciaron muy fácilmente lesiones y abuso sexual en Luján, ¿no? Entonces hay muchos funcionarios que se llevaron de ese mensaje. A veces nosotros criticamos mucho al doctor Urtubey, pero creo que debe haber alguna persona que le hizo meter la pata, no creo que él haya estado
a favor de un criminal, no pienso eso. Simplemente que este criminal la ligó de una forma gratis, de una forma inesperada, por la que no se olviden que en aquel momento estábamos pasando por un trámite bastante delicado, que era la muerte de la turista francesa, la desaparición de María Cash, y que todos los salteños sabemos, la comunidad sabe que los criminales o no son la totalidad o no son los que están tras las rejas, ¿no? Bien, volvemos para seguir tocando algunos temas judiciales que, como decíamos, Facundo estuvo en muchas de las audiencias y demás, por eso nos puede contar algunas cositas que se fueron dando y cómo las fue viviendo él en particular y que los pueda llegar a transmitir. En las marchas de los viernes de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, estuviste en muchas de ellas, estuviste allí trabajando, buscando testimonios. Hay muchas causas que están abiertas todavía, algunas recientes y otras ya de hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, hace poquito se cumplió un año más, 7 si no me equivoco, de la muerte de Cintia Fernández. Ana, la madre, ya estuvo aquí visitándonos en directo a La Fuente, contándonos el caso y demás. ¿Qué sensación te da cuando te toca cubrir las marchas y relevas testimonios de casos que no están cerrados? Muchos de ellos ni llegaron a juicio todavía, ¿no? Y algunos no están ni cerca de hacerlo. Cuando charlas con la gente, cuando le preguntas a los familiares que lamentan la muerte del ser querido, ¿no? Y que te cuentan eso, la impunidad, la desesperación. La verdad es una situación y un sentimiento que se puede palpar, que es de mucha angustia, impotencia, bronca, también desilusión, ¿por qué no? Puntualmente en el caso que vos recién nombrabas, de acuerdo que ya han pasado 7 años, donde la causa incluso está lejos de ser llevada a juicio. Se vive un sentimiento muy extraño, muy particular, pero también son marchas que se hacen con mucho respeto, respeto al otro, a ese vecino, a ese turista que está pasando circunstancialmente por ese lugar, al cual sí intentan llamarle la atención con los pedidos, los megáfonos, los carteles, pero es la forma legítima que tienen de pedir y exigir justicia, visibilizando su protesta. Claro, son marchas del dolor, como ellas las denominan, pero también de silencio, ¿no? Es como que van al lugar a mostrar que, con sus pancartas y demás, que sus causas siguen allí, y impune en el sentido de que no hay condena todavía, ¿no? Pero hay muchas que todavía no saben ni quiénes son los asesinos o qué ha pasado, ¿no? No está muy claro, ¿no? Pero hay causas que se archivaron en su momento y se decidió recientemente desarchivarlas para volver a ponerlas sobre la mesa, analizarlas, incluir o no pruebas, bueno, se irá viendo. Y estoy hablando del caso de Luján Peñalba y Janina Nuez. El padre Luján estuvo justamente aquí adelantándonos que estaban expectantes de la reapertura y después se terminó dando esto. ¿Es un caso que venís siguiendo? Sí, es un caso que es fuerte para la historia policial judicial de Salta. 2 adolescentes que hace aproximadamente 6 años tenían 16 y 19 años, desaparecen de su casa, son encontradas a los pocos días muertas, colgadas de un árbol, muy cerca incluso de sus propias casas. Las dos vivían en el barrio San Carlos, en la zona sur de la capital salteña. Fue un caso que era sensible porque hay que recordar que Salta también ya venía con el doble crimen de las turistas francesas. Entonces era un caso muy sensible donde se tenía que investigar a fondo, de lleno, y la causa al poco tiempo termina siendo cerrada y archivada como un doble homicidio, ¿no? Como que se había tratado de una voluntad personal, una decisión personal. Se habló de un pacto suicida de estas 2 menores, pero la familia siempre mantuvo el sentimiento y el pensamiento de que las jóvenes habían sido asesinadas. Ahora, la familia de Luján, ¿no? Porque la familia de Janina, la verdad que estuvo, bueno, lo vivirán a su modo, estuvo ajena a lo que fueron esta hipótesis de que fueron asesinadas. No se sabe bien qué pensarán, porque la verdad que nunca se consiguió un testimonio. Me tocó a mí ir a la casa de los Nuez. No conseguimos respuesta en ese momento, hasta este momento todavía incertidumbre. Más, el cuerpo de Janina fue cremado. Ya si alguien quiere hacer alguna prueba o algo, ya es imposible, ya no se puede. Pero los Peñalba siguen, insisten y justamente ellos consideran que tienen pruebas que en su momento las compartimos acá cuando vino Gustavo, el padre de Luján, para ver qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué debería pasar ahora, según lo que vos tenés de datos, de investigación?
¿Cómo seguiría esta reapertura? O Bueno, haberlo desarchivado en realidad. la verdad que ahí se ha dado un paso clave. Primero es a partir de los estudios que la familia encargan en Estados Unidos, donde especialistas determinan que, de acuerdo a las pruebas que le había presentado la familia Peñalba, es decir, fotos, imágenes, prendas de vestir, ellos realizan todos los estudios y determinan que, de acuerdo a su experiencia, las jóvenes habían sido asesinadas. Entonces, la familia, mediante su abogado, pide la reapertura de la causa y sin duda un paso fundamental fue que la jueza haya dado lugar a esa solicitud y finalmente a principios de este año, en febrero de este año, decidir que después de casi 6 años de, hoy podemos decir, el doble crimen o preguntarnos el doble crimen de las chicas, termine reabriendo la causa y diciendo, bueno, comencemos de nuevo. ¿Qué tenemos? ¿A dónde hay que ir? Y uno de los pasos claves o pistas claves que surgen es pisadas que nunca habrían sido tenidas en cuenta, pisadas donde se pudo ver en ese momento en el que las jóvenes son encontradas marcas de zapatilla. La familia también habla de marcas de neumático, como de una camioneta que la fue a dejar hasta ese lugar. No se sabe ya si con o sin vida, pero que da cuenta de las marcas de un vehículo que podría haber circulado por el lugar. La familia dice que tiene todas las pruebas, se habla de un sospechoso allegado a una de las dos jóvenes, pero en definitiva la justicia será la que tendrá que determinar si esa persona está involucrada o no y qué participación tuvo en el hecho. Claro. Ahora, ¿tenés novedades de si van a citar a alguien o cómo sería la modalidad judicialmente? La modalidad continúa con justamente distintas pericias que se están haciendo, relevamientos y contrastes de los estudios que la familia encargó y ya obtuvo los resultados a fines del año pasado en Estados Unidos, con la causa que fue en su momento archivada en Salta, y a partir de ahí continuar y avanzar con la toma de más declaraciones testimoniales. Se especula que esta persona, este supuesto, este sospechoso, en algún momento tendrá que ser llevado a declarar porque justamente tenía un vínculo amoroso con una de las dos chicas, lo cual no quiere decir que tenga alguna participación, pero sin duda quizás podría aportar algún dato que antes no se tuvo en cuenta, porque esa persona nunca fue citada a declarar. Claro, nunca se la tomó como sospechosa. La familia Peñalba sí, siempre lo tuvo como por lo menos sospechoso. No, ellos lo dicen, no sabemos si él le habría quitado la vida o mandó o coordinó para que bueno pase lo que ellos sostienen, que fue un doble homicidio, ¿no? Particularmente. En ese caso, ¿te tocó ir al lugar donde fueron encontradas sin vida las chicas? Sí. ¿Los conoces? Sí, conozco el terreno, es un lugar donde se puede ir en los meses secos, porque cuando llueve realmente es imposible, porque hay que descender a un canal para después subir nuevamente a tierra y es complicado en meses de lluvia que el canal está tapado por agua, se necesitaría hasta una escalera justamente para poder pasar de un lado al otro del canal y es muy, muy difícil y es un lugar... realmente se pone la piel de gallina uno, ¿no? Pensar de que en ese lugar dos jóvenes fueron encontradas muertas, dos jóvenes muy, muy chicas, 16, 19 años, con toda la vida por delante, y es un lugar que justamente marca, ¿no? Mucho en Salta. Vos sabés que justamente en ese caso es lo que se plantea, ¿no? A mí me tocó también estar allí en el lugar, muy cerca de la fecha cuando fueron encontradas. La hipótesis, una de las hipótesis es que ellas se metieron en medio del descampado, que no es tan descampado, porque tiene mucha maleza, además el canal en el medio, y que la ropa y demás no presentan suciedad natural de haberse metido por ahí, ¿no? La otra hipótesis es que cruzaron por el otro lado, donde hay un descampado, un desmonte justamente, porque había plantación en ese momento, que es donde se cree, o se plantea, están las huellas de esta camioneta. Así que bueno, son los dos aspectos, ¿no? De por dónde habrían llegado si es que ellas fueron solas al lugar. Y el árbol, yo lo miraba al árbol cuando me tocó conocerlo, me llamaba la atención, ¿no? Imaginarme, bueno, a los dos cuerpos allí, cómo hicieron para saltar y si es que se treparon, digo, y saltaron para quitarse la vida, o qué usaron en la base para después, no sé, patearlo y quedar pendiendo. ¿Qué sentiste cuando estuviste en el árbol? No, la verdad, el sentimiento es encontrado, ¿no? Porque uno periodísticamente y profesionalmente está ahí en ese lugar que marca mucho para la historia policial judicial de Salta,
pero es una escena, no deja de ser una escena de un crimen. En este caso podemos decir ahora doble crimen, que la causa fue reabierta después de haber sido cerrada como pacto suicida. Siempre lo que llamó la atención a la familia de Luján es que, entre tantas cosas, ¿no? Los cuerpos fueron encontrados uno al lado del otro a 20 centímetros de distancia entre uno y otro. Ellos entienden que dos cuerpos no podían colgar de una misma rama sin que esa rama en algún momento cediera. También un trabajo que siempre quedó pendiente para la policía es saber qué pasó con las jóvenes desde que ellas se fueron de su casa y después de 4 o 5 días son encontradas muertas. ¿Qué pasó en esas horas? Claro, porque supuestamente ellas, como lo contaba acá el papá de Luján, ellas estaban saliendo del barrio hacia la avenida, en este caso la excombatientes, para tomar el colectivo, llegar al centro. Ella se quería reunir con el padre según lo que él manifestaba, ¿no? Pero ellas fueron encontradas en la otra parte, en el fondo del barrio, ¿no? Justamente la incertidumbre de qué pasó y por qué. Y es un caso que toma relevancia porque Luján estaba haciendo sus primeros pasos en el canto y había estado compitiendo en un programa que se televisó a nivel nacional. Me tocó hacerlo a mí en una entrevista, una vez en otro programa que hacíamos, donde ella fue a cantar también. Entonces llamó mucho la atención cuando se supo quién era, porque se empezaron a viralizar las imágenes, ¿no? Y quedó allí, y es un caso justamente de los impunes que hay en Salta. Es uno más de los que permanecen impunes y que lamentablemente justamente las familias de cada una de esas víctimas no encuentran aún la respuesta de la justicia que esperan, y también la sociedad, ¿no? Ese compromiso que tiene la sociedad de decir, queremos saber qué pasó o quién mató. En este caso, bueno, a Janine Luján como a tantas otras personas más. Claro, ¿qué opinás en realidad ese día que la encuentran a las chicas, ya por la noche, un par de horas después, se llamó conferencia en la jefatura de policía y el mismo gobernador de la provincia fue el que dijo que todo indicaría que era un doble suicidio en este caso, ¿no? Periodísticamente, ¿qué te pareció esa actitud que tuvo el gobernador en ese momento y que lo marcó, ¿no? Porque la familia desde allí, bueno, le hizo la cruz. Claro, sin duda, bueno, esa famosa conferencia de prensa quedó muy marcada, ¿no? En la familia, como vos recién marcás. Entiendo que quizás por las horas que habían pasado, por las horas que habían transcurrido, fue quizás apurada la decisión de salgamos a dar una conferencia de prensa, pero todo también tiene relación por lo que hablábamos recién. Salta venía del doble crimen de las turistas francesas. Un año anterior. Solamente un año atrás, estaba muy sensible la situación en la provincia, entonces la misma provincia y el pueblo le exigía al gobernador saber qué había pasado, claro. Porque se repetía la historia, 2 mujeres, en este caso 2 jóvenes, que a veces eran encontradas muertas. Así, esta era la idea justamente del programa de hoy, de compartir experiencias que estuvo nuestro colega e invitado en el día de hoy, Facundo, en estos casos judiciales, ¿no? Te agradecemos, Facundo, muchísimo por habernos dado esta perspectiva, ¿no? De las coberturas y los datos de estos casos que generaron justamente sentimientos, opiniones y demás aquí en Salta. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación y bueno, recordar que, como recién hablábamos, ¿no? El 2017 había sido un año particularmente violento. Muchos de esos casos se empiezan a verse reflejados este año en materia judicial y va a ser un año ajetreado para la justicia, y también no solamente por los casos que van a ser elevados a juicio, sino también los casos que permanecen impunes, como el caso de Jimena Salas, ¿no? A más de un año no sabemos quién mató a esa joven mujer de 44 años, de más de 40 puñaladas en su casa de Vaqueros. Claro, bueno, y así muchos casos más justamente, así que quedan muchos temas, pero bueno, el tiempo es tirano y se nos terminó. Gracias, Facundo. Por favor. Llegamos al final, será hasta un próximo reencuentro cuando planteemos un nuevo tema y vayamos directo a la fuente.